Que Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Teníamos problemas en el audio, pero gracias a Dios ya está resuelto el problema del audio. Bueno, le doy la bienvenida a todos, a mis hermanos en Cristo y a los amigos que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Gloria sea al Señor. Vamos a darle la bienvenida a todos los que van llegando al chat. Bendito sea el Señor. Espero que ya se esté escuchando bien. Espero que ya se esté escuchando bien. Dios te bendiga. Jojalba, Mateo, Cristo viene, Henry, Marta Ramírez, Iván Garate, Son of Akin, Cornelio Hernández, el hermano Christopher, el hermano Don, Miriam Valverde, Francisco Moreno, Cornelio Hernández, la hermana Paquis Díaz. Pues es un gusto, Paquis, tenerte de vuelta. Alabado sea el Señor. Irving, Rodolfo Quiroa, Chacomi, Cornelio Hernández, Marcus Lorenzo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a llevar un video, vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir para que la audiencia suba y pronto comenzar el video. Hoy les voy a estar hablando, bendito sea el Señor, de cómo ser un guerrero de la fe. Esto es importante pues que lo aprendamos, es importante que lo vivamos, es importante, no, esto no se puede dejar pasar. No es solo tener buenas intenciones, sino también saber cómo uno debe de hacer las cosas para realmente pues poder ser usado por Dios. Si estás en este canal, si visitas este canal, si eres suscriptor nuestro, es porque te gustan varias cosas, principalmente la defensa de la fe, la defensa de la sana doctrina y aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios, porque eso es lo que más vas a recibir en este canal. Hay que aprender para poder dar. No podemos dar si antes no hemos recibido. Gloria sea al Señor. No podemos dar sin antes hayamos recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que tenemos que aprender para después poder dar. Y la vida cristiana es un completo aprendizaje. Un completo aprendizaje. Gloria sea al Señor. Por eso me gusta cada día aprender más de la Escritura, aprender más de la palabra de Dios, para entonces poder dar. Vamos a estar compartiendo para poder comenzar el video. Bueno, espero que ya se esté escuchando. Entonces poder dar. Sí, sí se está escuchando, ya yo lo comprobé ya. El que no le escuche, pues que le haga un refresh a la pantalla, o que se seccione que el audio está encendido. Dios bendiga a todos los que siguen llegando. José Serrano, a la hermana Marta. Bendito sea el Señor. Vamos a estar compartiendo, por favor. Vamos a compartir en Facebook, en WhatsApp. Vamos a ver hoy, pues varias cosas, las características de un guerrero de la fe. Todos queremos ser guerreros de la fe. Todos los que estamos en este canal, los que vemos estos videos, estamos apasionados por ser guerreros de la fe. Ahora vamos a ver 5 puntos importantes que debe de tener un guerrero de la fe para ser un guerrero real. Si no solo alguien con buenas intenciones, sino alguien
que va a prepararse realmente y que va a ser usado por Dios. Alguien que realmente va a ser un instrumento para la honra y para la gloria de Dios. Vamos a compartir, por favor, para comenzar el video. Bendito sea el Señor. Vamos a dar un tiempo a que YouTube empiece, siga enviando las notificaciones a los suscriptores. Ahí yo voy a estar compartiendo también. Bueno, les tengo que decir que al parecer, pues el sacerdote católico Luis Toro no quiere responder a la invitación al debate amistoso que le hice. Aún no ha respondido y tengo entendido que va a tener una actividad ahora en estos días o este fin de semana o algo por el estilo. No recuerdo si en Los Ángeles o Las Vegas, no recuerdo bien. Y no me invitó a debatir. Así que hasta ahora tengo la ligera impresión de que él realmente no quiere el debate. Esperemos que acepte. Dice la hermana Paquis, pastor, quiero que sus palabras sean bálsamo para mi alma. Sí, claro que sí, Paquis. Este video te va a servir también para crecer espiritualmente. Este video no solo es para los que les gusta hacer apologética, sino también para todo cristiano, para vestirse de la armadura de Dios. Para vestirse de la armadura de Dios. Vamos a compartir un poquito más. Dios bendiga a Miguel Vega, a todos los que siguen llegando, Gilberto Castillo, Daniel de Jesucristo. Bien, vamos a dar inicio ya. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a ver cuáles son las características que debe de tener un guerrero de la fe. Todo cristiano es un guerrero de la fe. Ahora, si te gusta pelear la buena batalla de la fe, es necesario, es obligatorio, es imperante que tú tengas estas 5 características. Y la primera es que seas un adorador. Un adorador. La Escritura dice que el Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. Y estoy realmente bien preocupado porque para mí Facebook es un buen termómetro para medir cómo está el pueblo de Dios. Cómo está el pueblo de Dios. Y muchas veces cuando pongo temas ahí en Facebook sobre netamente adoración, pues
las respuestas son muy pobres, muy pobres. Ahora, cuando pongo un tema un poco controversial, literalmente en unas horas tienes cientos de respuestas. Cientos de respuestas. El cristiano nunca debe de perder el norte. Para ser un guerrero de la fe es obligatorio que primeramente sea un adorador. Es importante pelear la buena batalla. Es importante ganar almas, es importante derribar argumentos, es importante servir a Dios en todas las cosas. Pero para poder hacerlo realmente de manera eficaz, es necesario que el creyente primeramente sea un adorador. Cuando el cristiano pierde el espíritu de adoración, literalmente pierde el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de adoración es el que nos lleva al gozo de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. La vida espiritual, como todas las cosas, la mayoría de las cosas, es una cadena de eslabón y eslabón. Es decir, un eslabón lleva al otro, un eslabón lleva al otro, un eslabón lleva al otro, un eslabón lleva al otro. Y hoy en día he visto que los papeles se han invertido. Cuando la internet comenzó, yo comencé hace muchísimos años atrás a predicar en la internet, había un muy gran deseo por lo que es la adoración. Literalmente se menospreciaba la palabra. Se menospreciaba la palabra. Ahora se han invertido las cosas. Se han invertido las cosas. Hoy en día se le da gran importancia a la palabra. Al menos, pues una importancia bastante elevada. Y yo me gozo y adoro a Dios por eso. Ahora, se ha descuidado entonces el espíritu de adoración en el cristiano. Literalmente se ha descuidado. Y ambas cosas deben de ir de la mano. Ambas cosas deben de ir de la mano. Debe ir de la mano la sabiduría de la palabra, el entendimiento de la palabra, pero también el espíritu de adoración. El espíritu de adoración. Porque si no nos convertimos en lo que son los apologistas católicos. ¿Alguien viendo a Rafael Díaz se imagina un adorador? No. Estoy completamente seguro de que no lo es. ¿Por qué? Porque los frutos que refleja no son frutos de un adorador. Son frutos de alguien recio, lleno de orgullo, de pasiones desordenadas, pues realmente refleja dureza, no refleja adoración. No queremos convertirnos en los apologistas católicos. No queremos convertirnos en esos creyentes católicos que andan siempre pues solamente discutiendo sin poner argumentos basados en la escritura, sino simplemente contendiendo. No queremos convertirnos en eso. Porque tendremos el mismo fin de ellos. El ser evangélicos cristianos no nos salva. Lo que nos salva es ser cristiano. Es ser cristiano. Y el Padre a quien busca es adoradores. Yo tengo un tiempo que hago apologética, un tiempo que vengo aquí al canal y pues con la ayuda de Dios arraso con todos los argumentos del diablo con el apologista que sea y el cura que sea, el quien sea. Pero no puedo descuidar mi vida de adoración con Dios. No la puedo descuidar. Y todo cristiano que descuida su vida de adoración con Dios, pues no va a soportar las pruebas. Y muchas pruebas son duras, muy duras. Realmente muy duras. No las puede soportar si no hay un espíritu sincero de adoración en él. Es imposible hacerlo. El cristiano, cuando no es un adorador, es un cristiano carnal. Cuando el cristiano es un adorador, es un cristiano espiritual. Es un cristiano espiritual.
espiritual. Pero cuando el cristiano no es un adorador, es un cristiano carnal. Carnal. Porque la adoración es lo que te lleva, es una de las cosas que te lleva a vivir en el espíritu. No puedes entender bien correctamente la escritura si no vives en el espíritu. En la carne no se puede entender los misterios de Dios. Es completamente imposible entender los misterios de Dios en la carne. Completamente imposible entender los misterios de Dios en la carne. La carne para nada aprovecha, dice la escritura. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Siempre, desde que inicié este canal, siempre he tratado de educar al pueblo cristiano a hacer apologética con amor, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. No hay que llegar a la ofensa, no hay que llegar a ese punto. ¿Por qué razón? Porque estás hiriendo tu propia vida espiritual, estás constrictando al Espíritu Santo, estás dañando tu vida de adoración. Se puede hablar con toda firmeza, pero sin llegar a la ofensa. La Escritura nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Cuando el cristiano le da lugar al diablo, completamente deja de ser un adorador. Y adorador no significa tan solo escuchar música cristiana, sino que realmente tener el corazón preparado para podérselo entregar al Señor cuando le está adorando, cuando le está alabando. Así que lo primero que debe tener un cristiano, lo primero que debe tener un hijo de Dios, es ser un adorador, tener un espíritu de adoración. David, el rey David era un adorador. Indudablemente era un adorador. Y eso hacía que él tuviese una relación con Dios elevadísima. Elevadísima. Muchos estudiosos entienden que los dos hombres del Antiguo Testamento que tenían una visión más clara de Dios era el rey David y el rey Ezequías. Eran dos hombres que tenían una visión de quién era Dios, de cómo era Dios y de cómo tratar con él. Muy elevada. Y vemos que David constantemente declaraba que era un adorador. Entonces, la primera característica que debe de tener un guerrero de la fe, un real apologista, un cristiano evangélico, no importa si es apologista o no, un cristiano evangélico es ser un adorador. Una de las cosas que siempre nos separaron del catolicismo es eso, es adorar a Dios. El catolicismo por muchísimos siglos usó solamente música, una música sacra que realmente no hacía al pueblo adorar a Dios. Era una música, pues hay alguna gente que le gustan, ¿verdad? Pero literalmente para mí la música gregoriana es como una película de terror. Aquello me pone los pelos de punta. Pero una cosa sí está claro de eso. Estoy claro. Y es que esa música no te lleva a adorar a Dios en ninguna manera. Te puede llevar a temerle. Porque realmente yo siento algo, pero pesado en ese tipo de música. Y no es que sea una música que no me guste. Literalmente es una música que artísticamente me gusta. Cuando la escucho la siento como algo antiguo. Vamos a decir que me transporta pues a las edades antiguas. Pero no me hace adorar a Dios. Es decir, es una música que no es eficaz para llevar al cristiano a adorar a Dios. Los católicos han aprendido mucho sobre adoración de nosotros.
Ahora tú ves que realmente ellos tienen muchos grupos que cantan realmente lo que es música de adoración a Dios. Pues a su manera, pero lo hacen. Ahora, el pueblo evangélico no puede perder eso. Porque una de las cosas que siempre hemos tenido es que somos un pueblo que sabe adorar a Dios. Y la Escritura dice que bienaventurado el pueblo que sabe adorarte. Nosotros somos bienaventurados porque sabemos adorar al Señor. Sabemos adorar al Señor. Y realmente me inquieta que cuando realmente es algo que no es controversial, pues realmente el pueblo de Dios entonces no responde. Y eso me inquieta, eso me preocupa. Gracias, mi hermano Jojalba, gloria sea al Señor. Por la donación que nos acabas de enviar aquí en el superchat. Gracias, bendito sea el Señor. Nos preocupa realmente, a mí me preocupa realmente. Le digo a mi esposa, mira, puse un post, inclusive, trato de exhortar en ese post, en ese tema, a que el pueblo de Dios adore a Dios, adore a Dios. Y las respuestas siempre son muy pobres. 2 o 3 que dicen amén, amén, más nada. Yo creo que amén es una respuesta muy fría. Es una respuesta, amén se le dice a cualquier cosa. Literalmente. Entonces, esa respuesta de amén, amén, me dice bien claro que el pueblo del Señor está pasando por una crisis espiritual. Una crisis espiritual porque está dejando de adorar al Señor. Está dejando de adorar al Señor. Y eso es peligroso, es más peligroso de lo que ustedes creen. La adoración hace que seas un guerrero más poderoso. No te quita de ser un guerrero, por todo el contrario. Por todo el contrario. Tú adoras a Dios y te llenas de fuerza, te llenas del poder de Dios. Entonces cuando vas a guerrear, cuando vas a pelear la buena batalla de la fe, entonces lo haces eficazmente. Lo haces eficazmente. Y esto no es solo para defender la sana doctrina, es para tú ser cristiano. Hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser católico. Gran diferencia. El cristianismo no es una religión, es una relación. Por lo tanto, si tú no practicas la relación con Dios, te mueres simplemente. No basta con tú decir yo soy cristiano evangélico. No basta, porque no es una religión, no es una institución, tú no tienes una membresía. Cuando te bautizaste como cristiano evangélico y te dieron el certificado de bautizo, eso no te dio una membresía en ningún lado. Eso es tan solo una cosa para que tú guardes de recuerdo, más nada que eso. Gloria sea al Señor. El cristiano evangélico debe de practicar ser cristiano evangélico. Debe de practicar esa relación con Dios. Y si no hay un espíritu de adoración, ¿cómo tú puedes entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo puedes tener una relación personal con Él? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te revele cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Tal vez lees la palabra y le dices, Señor, no entiendo este verso. Pero Él te dice, no te lo puedo explicar. Y si tú lo escucharas y le pudieras responder y le dijeras, ¿por qué? Él te iba a decir, ¿por qué no entras a mi presencia? No me adoras, no puedo hablar contigo. Es más, la oración sin un espíritu de adoración no tiene sentido. No tiene sentido. Porque la oración es parte también de la adoración. Es parte de la adoración. No hay sentido en hacer nada en la vida cristiana si no tenemos un espíritu de adorar al Señor. Si cada día nosotros no tenemos pensamientos de adoración para con Dios, indiferentemente de cómo estén nuestras vidas,
no puede haber relación con Dios. Te conviertes en otro religioso más. Te llamas cristiano realmente como una religión. Entonces esto es algo que hay que ponerle real importancia en esto. Real importancia en esto. Nosotros tenemos que tener palabras en nuestra mente, en nuestro corazón todo el día de adoración a Dios, de alabanza al Señor. No es que estemos escuchando alabanzas todo el día, porque escuchar alabanza no te hace adorar a Dios. Es que tengas un espíritu de adoración. Así estés orando, así estés cantando alabanzas, estés adorando a Dios. Estés adorando a Dios. Yo les voy a hacer una prueba. Les voy a hacer una prueba. Estoy completamente seguro de que cuando este video termine, no van a haber en este video más de 20 comentarios. Y si hay 20 comentarios, van a ser amén, pastor, amén. Amén, pastor, amén. Porque, pues, lastimosamente es así. El pueblo de Dios no le está dando importancia a estos temas. Y estos temas tienen gran importancia. Hay veces que la gente me dice, los hermanos me dicen, pastor, ¿qué aguante usted tiene que los católicos lo ofenden y usted no les regresa la ofensa? No es el aguante, sino que yo sé que si yo les regreso la ofensa, eso no los hiere a ellos, me hiere a mí, hiere mi vida espiritual, hiere mi relación con Dios. Entonces, yo les puedo hablar firme, pero sin que el sol se ponga sobre mi enojo. Porque eso va a robar el espíritu de adoración de mí. Y me va a volver un hombre carnal como Rafael Díaz. Y yo no quiero eso. El Señor reprenda al diablo. La segunda cosa que tiene que tener un cristiano, un guerrero en la fe, es ayuno y oración. Y yo levanto la mano y digo, me declaro culpable de haber abandonado el ayuno durante muchos tiempos en mi vida cristiana, que literalmente he pasado tiempo sin ayunar. Esos tiempos, ¿cómo han sido desastrosos para mí, porque he estado afanado en negocios, en cosas. Por eso ya yo dejé mi negocio, yo dejé todo. Gloria sea al Señor. Ahora solo vivo por fe. ¿Por qué razón? Porque cuando estás afanado en las cosas de la vida, entonces pierdes también el norte. Y el cristiano que no ayuna, el cristiano que no ora, no puede estar lleno de la revelación de Dios. Si yo quiero que Dios me revele cosas, me es necesario tener un espíritu de adoración y me es necesario orar y ayunar. Es necesario que el pueblo de Dios vuelva al ayuno. Vuelva al ayuno. Es necesario que así sea. Porque puedo dar testimonio de que dejar el ayuno, de que no practicarlo, es lo mismo a morir espiritualmente. Es lo mismo a convertirte en un religioso. Es lo mismo a dejar de tener una relación con Dios. Es completamente igual. Completamente igual. Entonces, el cristiano debe de ser un adorador. El cristiano debe de tener su tiempo de ayuno y oración. Debes de escoger un tiempo al día para ayunar. Ayunar varias veces a la semana. Así. Debes de hacerlo. Es obligado que lo hagas. Es imperante, es apremiante que hagas eso. Si no, realmente no puedes ser usado por Dios como Él quisiese usarte. Como Él quisiese usarte. No vas a ver cosas que tú quieres ver. No vas a tener las revelaciones que tú quieres tener. ¿Deseas más? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. Tienes que preguntarte, ¿deseo más?
deseo más, es simple, tienes que entregar más. Siempre Dios me ha enseñado algo. Dios no da nada gratis. Nada gratis. Nada gratis. El Señor tiene un cartelito ahí en su oficina que dice, no doy, ni fío, ni presto. No da nada gratis. Absolutamente nada. La gente se equivoca al pensar que Dios da algo gratis. No da nada gratis. Nada gratis. Él siempre pide algo a cambio. Ahora que Él quiere es nuestras vidas. Es un espíritu de adoración, es un espíritu de devoción hacia Él. Es que nos consagremos a Él. Lo único que Él da gratis es la salvación. Obtenerla, es decir, ganarla, vamos a decir así, ganarla es gratis. Mantenerla cuesta. Cuesta. El Señor lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que iba a costar ser cristiano. Iba a costar. Entonces, ¿quieres más? Tienes que dar más. Si quieres más, es obligado que des más. Que te entregues más. Que cada vez le des más parte de tu vida a Dios. Cada vez que le das una parte de tu vida, siempre recibes algo a cambio. Dios nunca se queda con nada. Todo lo que tú entregas a Él, Dios te bendice, Dios te lo paga con creces. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Él sepa que Él es galardonador de los que le buscan. No es alguien que no le interese que tú lo estés buscando. Es alguien que te agradece que tú lo estés buscando. Que te premia por eso. Que te da un galardón por eso. Ahora, yo les voy a dar a ustedes la prueba que cuando se termine este video no van a haber más de 20 comentarios en este video. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente es así. Si el tema es controversial, entonces va a haber mucho. Pero si el tema no es controversial, entonces solamente los espirituales van a ir a alimentarse de este tema. Primero es que seas un adorador y segundo es que tengas ayuno y oración para Dios. El tercer punto, mi amado hermano en Cristo, es que estudies la Biblia. Estudia la Biblia. Pero estúdiala como algo que es demasiado grande para poder entenderla tan solo leyéndola. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Muchos cristianos leen la Biblia. De manera especial los cristianos evangélicos, muchos leen la Biblia. Ahora, ¿cuántos la estudian? ¿Cuántos la estudian? ¿Cuántos toman un pasaje de la Escritura y lo estudian y luego le preguntan al mínimo a 3 ministros de Dios? Hermano, ayúdeme a entender este pasaje. ¿Qué usted cree de este pasaje? Y al otro, ¿qué usted cree de este pasaje? Para tener varias opiniones respecto a ese pasaje. Y luego entonces oran a Dios para que Dios les haga entender cuál es la opinión correcta. Y luego entonces oran a Dios para que Dios les haga entender cómo aplicar esa palabra a su vida. Es un proceso lento, sumamente lento. Tal vez inclusive hay veces que tedioso le puede parecer a alguno, pero es provechoso. Es provechoso. Porque de ello se alimenta tu alma. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De ellos se alimenta tu alma. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, come este rollo que yo te doy. Alimenta tus entrañas. Es algo provechoso. Entonces, el cristiano, el hijo de Dios, el guerrero de la fe debe de estudiar la escritura. No leer la escritura, estudiar la escritura. Lees la escritura, bien haces. Pero si no la estudias, haces entonces la mitad del bien que debes de hacer. Tú puedes tener un tiempo de lectura de la palabra al día, pero también debes de tener un tiempo de estudio de la palabra al día. Tomar un tema, tomar Génesis capítulo 1 y estudiar Génesis capítulo 1 del verso 1 al 3. Hay tanto por estudiar en esos 3 versos. Tanto por estudiar en esos 3 versos. Tanto. Gloria sea al Señor. Y así sucesivamente con toda la escritura. Con toda la escritura. Yo pienso que ningún ser humano tiene una vida tan larga como para estudiar todos los pasajes de la escritura. Creo que es imposible. No hablo de leerla, hablo de estudiar todos los pasajes que tiene la escritura. No creo que sea posible. Porque hay pasajes que te van a tardar estudiarlos una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Para tú poder entender todas las cosas que está diciendo el Señor en esa escritura. Así es como entonces te vas a alimentar realmente de la palabra. Ahora, si tan solo ojeas la palabra y la lees, algo te queda y es bueno y es positivo, pero no es todo lo que tienes que hacer. Necesitas estudiar la palabra. Estudiar la palabra o aprenderla de maestros de la Biblia que realmente estudien la escritura. No de gente que simplemente prediquen, porque predicar no es lo mismo que enseñar. Literalmente, muchas veces es algo completamente opuesto. Porque la predicación te da un mensaje. Simplemente. Y te ayuda y te enseña cómo lidiar con cosas en la vida. La enseñanza te enseña realmente qué es lo que Dios dice. Así que podemos ver que la predicación te enseña a conocerte más a ti mismo. Y a lidiar con tus problemas, con tus dilemas, con tus temores, con tus debilidades, con tus defectos. Ahora, la enseñanza no te enseña a conocerte a ti, te enseña a conocer a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? La predicación no es el camino. Escuchar predicaciones no es el camino. Si quieres conocer a Dios, tienes que escuchar estudios de la palabra. Eso es lo que hace que tú conozcas a Dios. Es lo que hace que literalmente tú conozcas a Dios. Entonces, ambas cosas son importantes, pero muchas veces el cristiano tan solo elige la predicación. De manera especial el cristiano de ahora, que le gustan las predicaciones bien, que lo animen y que le den ánimo y que lo motiven a vencer sus miedos, a vencer sus gigantes. Es bueno, es provechoso, pero eso no es todo. No es todo, porque eso te va a enseñar a lidiar contigo mismo, pero no te va a enseñar a conocer a Dios. Para poder conocer a Dios, la única manera posible de conocer a Dios es la escritura. No existe ninguna manera fiable. Existen muchas, pero no son fiables. La experiencia que tú tienes con Dios es una manera, pero no es fiable porque tu experiencia pudo ser a través de errores.
Ahora, la única forma fiable de conocer al Señor es la Escritura. El Señor lo dijo, escudriñad la Escritura, porque ella habla de mí. Así que cuando nosotros escudriñamos la Escritura, escudriñamos la palabra, entonces nosotros aprendemos a conocer a Dios. Aprendemos a conocer a Dios. La cuarta cosa que tienes que tener para ser un guerrero de la fe es amor por las almas. Amor por las almas. Tienes que tener amor por los que están perdidos, por los que viven en oscuridad. Estas personas que vienen a ofendernos, que vienen a poner argumentos vanos, justificaciones risibles. Estas son personas que simplemente están ciegos, están perdidos, están yendo camino al infierno. Literalmente están yendo camino al infierno. Debemos de tener amor por ellos. Porque si no hay amor por ellos, entonces va a ser imposible que Dios te pueda usar realmente como un guerrero de Él. Va a ser imposible porque vas a cortar muchas cabezas, pero no vas a salvar a nadie. Y el objetivo no es cortar cabezas, aunque realmente algunos merezcan que se las corten. El objetivo es salvar las almas. Entonces, el norte no lo podemos perder. El blanco es la salvación de las almas. La salvación de las almas. Hay un gran profeta en la Biblia que tenía tan poco amor por las almas que era increíble. Completamente increíble. Y ese profeta era Jonás. Hoy en día, en la iglesia cristiana hay muchísimos Jonás. Muchísimos Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive le quedaba lejos. No, iba a ir a un lugar más lejos todavía. Porque no quería que los habitantes de Nínive se arrepintiesen. Porque no quería que se arrepintiesen. Él se lo dice a Dios, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Y que ibas a tener misericordia de ellos. Jonás es la viva representación del creyente que conoce a Dios y no tiene amor por las almas. Es el ejemplo que el Señor nos presenta en la palabra para enseñarnos qué le pasa a Jonás. Jonás tenía tan poco amor por las almas que prefería morir antes que Dios lo usase para salvar. Recordemos que cuando él estaba en el barco y se agita el agua, él sabe por qué se está agitando. En ese momento, si él sabía que si él se arrodillaba y le decía a Dios, ok, voy a ir a Nínive, pues la tempestad se iba. Pero ¿qué él dice? Échame al agua, yo quiero morirme antes de que Dios tenga misericordia por los que están perdidos. Eso nos debe enseñar a nosotros que Dios no solo quiere que seamos un gran profeta como Jonás, que literalmente hablemos con él como Jonás lo hacía, que tengamos una relación tan grande con él que hasta Dios haga crecer plantas para que nos tape el sol. No, Jonás está también para enseñarnos que Dios quiere que nosotros amemos a las almas y tengamos amor por las almas. Saber que esas personas están ciegas, su corazón está endurecido por completo, que no entienden la palabra, no entienden, que desde niños han sido adoctrinados en una mentira. Y lo más grande para el ser humano es sufrir una decepción. Y para ellos darse cuenta de que ellos van camino al infierno, necesitan decepcionarse.
y decepcionarse de lo que ha sido enseñado a ellos durante niños es duro, es muy duro. Es muy duro. Estas almas están completamente ciegas, endurecido su mente y su corazón. El guerrero de la fe tiene que tener amor por las almas, mis amados hermanos. Hay que aguantarnos y saber, y cuando ellos nos ofenden, aguantarnos. Hay veces que hay que detenerlos, estoy más que claro, cuando ya se pasan. Pero debemos de amarlos, gloria sea al Señor. Debemos de amarlos. Las 5 cosas, la quinta cosa que debe de tener un guerrero de la fe, un cristiano, es menospreciar su vida. Si no menosprecias tu vida, Dios no te puede usar. Dios no te puede usar. Hay muchos cristianos con buenas intenciones, pero no menosprecian su vida. Y si no menosprecias tu vida, es muy difícil que Dios te use. Muy difícil que Dios te use. El Señor dijo, quien pierda su vida por causa de mí, la ganará. Esto no es solo los que van a morir por causa de la fe. Esto es menospreciar nuestras vidas. Cuando menospreciamos nuestras vidas, entonces el Señor nos puede usar. Entonces el Señor nos usa. Entonces vemos la gloria de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Cuando menospreciamos nuestra vida, entonces vemos la gloria de Dios. Tal vez no de manera material como la ve este mundo. La vemos de manera espiritual. Caminamos en dimensiones espirituales. Recordemos que hoy la iglesia en su gran mayoría literalmente es apóstata y ven las dimensiones espirituales como dimensiones materiales. Y vamos a hablar de eso ahora, gloria sea al Señor. Pero no es así. Lo espiritual es espiritual y lo material es lo material. Son 5 cosas que debe de tener el cristiano. Primera, ser un adorador. Segunda, tener vida de ayuno y oración. Tercera, estudio de la Escritura. Estudio, no lectura. Estudio de la Escritura. No les estoy diciendo lean la Biblia. Yo sé que la mayoría lo hace. Al menos de la iglesia evangélica. Yo estoy diciendo estudian la Escritura. Amor por las almas. Y menosprecio por la vida. Por la vida de uno, no por la de los demás. ¿Por qué razón es necesario que el cristiano tenga estas 5 cosas? Porque este es un tiempo donde se ha arreciado el ataque contra la iglesia de Jesucristo. Arreciado tremendamente. Arreciado tremendamente. Mírenlo ahora. Por ejemplo, ayer o antier, cuando yo estaba haciendo el video de Rafael Díaz, refutando a Rafael Díaz, literalmente había el doble de las personas que hoy están viendo el video. Eso les da a ustedes un termómetro, me da a mí un termómetro realmente de en qué tiene el cristiano sus ojos. Este es un tiempo de duro ataque a la iglesia del Señor. Primeramente, la iglesia del Señor está siendo atacada por mundanalidad. Es una iglesia ahora mundana, completamente mundana. He visto ahí mujeres predicadoras, mujeres pastoras, vestidas completamente de una manera sensual, pero algo literalmente abominable. Es una mundanalidad que se ha metido a la iglesia terrible, completamente terrible. Yo te digo algo, si donde tú estás congregado, suben gente al altar con ropa sensual, pues desaparécete de ahí porque estás perdiendo tu alma. Porque si andas mirando a la hermana de la alabanza o andas mirando a la esposa del pastor
Literalmente vas a ir al infierno porque estás adulterando. Estás adulterando. Entonces, ¿qué haces en un lugar que no es puerta del cielo? No es, como dijo Jacob, este lugar es puerta del cielo. No, ese lugar es puerta del infierno, para tu alma al menos. Entonces, estás en una iglesia donde las mujeres se suben con pantalón al altar y con pantalón que realmente, pues, no tiene ninguna diferencia como se viste una mundana, salte de allí. No importa si el pastor predica bien, si es una iglesia grandísima, si hay miles de gentes ahí, si hay pantallas grandes de televisión, si hay un montón de cosas. Eso no es puerta del cielo, eso es puerta del Hades. Eso es puerta del infierno. Y si vas a entrar por esa puerta, vas a ir al infierno, porque eso no es puerta del cielo. Eso es puerta del infierno. Porque si alguna persona arriba del altar a ti te atrae, o atrae a tu vista, pues ¿por qué adoras a Dios de allí? No. Es que salirte al momento, ahora mismo. Es decir, mañana domingo no vayas a esa iglesia. No vayas a esa iglesia. Y no importa cuánto allí te quieran, cuánto te traten bien, cuánto te abracen. Porque por un lado te están salvando y por la otra te están perdiendo. Por la otra te están perdiendo. Entonces ha entrado mucha mundanalidad a la iglesia. Ha entrado apostasía a la iglesia. Apostasía. Ahora las dimensiones espirituales son dimensiones financieras. ¿Quieres caminar con Dios en una dimensión alta? Eso significa que eres rico. Pero la Biblia habla de todo lo contrario. Habla que el rico va a tener mucho más trabajo para salvarse. Ahora dice Maldonado que todos los cristianos debemos de ser millonarios. Ojo con esto, yo quiero ser millonario, pero yo no busco serlo. Porque sé que eso no tiene nada que ver con caminar con Dios. Ahora, si mañana Dios quiere hacerme millonario, yo no le digo que no. Porque tampoco soy tonto. Ahora, yo sé que la Biblia no me manda a buscar eso, sino a buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. A eso me manda a buscar el Señor. Pero hoy en día las supuestas dimensiones con Dios no significa tú sentirte en paz contigo mismo. No significa que tú sientas que estás en comunión con el Espíritu de Dios. No significa que tú puedas conversar con Dios, que puedas adorar a Dios. No. Significa que tú tienes mucho dinero. Eso es a lo que ellos llaman caminar con Dios. Pues la Biblia dice lo contrario. El Señor Jesucristo habló lo contrario. Inclusive a los ricos los mandó a hacerse pobres. Le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene. Y ojo con esto, todo lo que tiene no era aquel que hace con nada, sino que todo lo que a él lo hacía rico. Y sígueme. Entonces, ahora ha entrado una apostasía tan grande a la iglesia que el cristiano piensa que caminar en una supuesta dimensión alta con Dios es que se va a poder comprar un Lamborghini. Es decir, tienes un Lamborghini, para Dios eres como Elías. No vas a morir. El Dios te va a llevar. Te quiere tanto que te va a llevar. Gloria sea al Señor. Va a mandar un carruaje de fuego, un Lamborghini de fuego, a que te montes, a que te lleve al cielo. Porque te quiere tanto el Señor que no te va a dejar morir. Eso es lo que piensan.
Eso es lo que piensan. Literalmente. Es lo que piensan. Y caminar con Dios en una dimensión espiritual no tiene absolutamente ninguna relación con cuánto tengas en tu cuenta de banco o ni siquiera si tienes un empleo o a lo mejor estás en la calle pidiendo limosna. No importa para nada cuánto tengas. Elías tenía que depender que los cuervos vinieran y lo alimentasen. Pablo decía que muchas veces tuvo hambre. Otras estaba desnudo, y desnudo no es que estuviera sin ropa, sino a lo mejor con la única muda que llevaba puesta, y a lo mejor la llevaba durante 15 días y no se la podía cambiar para lavarla. Así andaba Pablo. Así andaba Pablo. Pero hoy no quieren ser Pablo. Quieren ser no sé quién en la Biblia. Tal vez Salomón. Miren la vida de Salomón. La vida del hombre más rico del mundo. A pesar de haber sido el hombre que Dios le dio el honor de construir el templo, espiritualmente fue un pobre. Espiritualmente fue un pobre. Por eso él se hastió tanto de la vida que cuando tú lees el libro de Eclesiastés te das cuenta de que ese hombre era profundamente infeliz. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, a él no le daba alegría nada de lo que hacía. ¿Por qué razón? Porque descuidó su relación espiritual con Dios. La descuidó. La tercera cosa que está atacando a la iglesia en este tiempo es el ecumenismo. El ecumenismo. Yo soy apologista específicamente porque veo el peligro del ecumenismo. Veo el peligro del ecumenismo. Los cantantes cristianos ecuménicos, Jesús Adrián Romero escribiéndole una alabanza a María, no la cantó él, pero la escribió él. La cantó la hija de él, creo. ¿Qué clase de cristiano es ese? El ecumenismo es una bestia. Ahora le da a los católicos por ya no llamarnos hermanos separados. Ahora nos llaman hermanos esperados. Fíjense, hemos ido por niveles. Bien, primeramente éramos herejes, nos llevaban a la hoguera y nos mataban. Allá cuando la Reforma. Bueno, nos siguieron matando por muchos siglos hasta que surge la revolución capitalista, los grandes imperios del capitalismo que ya no eran, porque el catolicismo es algo atrasado, es del feudalismo. Ellos dominaron el sistema feudal o dominaron la era feudal. Ahora, cuando llega la era capitalista no fue una era católica, fue una era cristiana. Las grandes potencias capitalistas no eran católicas, eran cristianas. Y estoy hablando de los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Las tres naciones más poderosas del mundo, de la revolución industrial, de lo que es el capitalismo, eran naciones de corte protestante. Entonces ya no nos podían llevar a la hoguera. Entonces nos comenzaron a llamar hermanos separados. Hermanos separados. Sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, los años 60 creo. Pues ellos comienzan, ya se hacen, es decir, se dan cuenta de que han perdido y que van a seguir perdiendo. Porque está escrito que la gran ramera se va a desmembrar.
Le van a comer las partes, es decir, van a perder miembros y miembros. Está escrito en el libro, profetizado en el libro del Apocalipsis. Entonces dijeron, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y nos empezaron a llamar hermanos separados. Ya éramos hermanos, ya no éramos herejes. Inclusive el catecismo nos llama cristianos. El catecismo católico nos reconoce como cristianos y unidos a Cristo, no separados de Cristo. Ahora, después de Juan Pablo II, que fue uno de los mayores promulgadores de lo que es el ecumenismo, y este también que está ahora, el Francisco, pues entonces ahora les han dado por llamarnos hermanos esperados, que como que nos están esperando. Pues siéntense en un asiento cómodo, porque eso jamás va a ser. Tal vez 2 o 3 que regresen al vómito, pues la escritura lo dice. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, cuando regresa un supuesto esperado, se convierten 10.000 del catolicismo al cristianismo. Así que la victoria la tenemos segura, pero el ecumenismo sigue siendo un peligro real para la iglesia. Real. ¿Por qué real? Porque corrompe al cristiano. Corrompe la fe del cristiano. Corrompe, pues, todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, la iglesia del Señor está siendo grandemente atacada por estas 3 bestias. La mundanalidad, la apostasía y el ecumenismo. Para poder luchar con estas 3 cosas, contra estas 3 cosas, es obligado que no solo tengamos buenas intenciones, es obligado que no solo tengamos fe, sino que tengamos esas 5 cosas que hay que tener. Ser un adorador, tener vida de ayuno y oración, estudio profundo de la escritura, no ligero, tener amor por las almas y menospreciar nuestras vidas. Es lo único que va a hacer que no nos contaminemos con estas 3 bestias. Porque créeme, cristiano, cristiana, si tú no eres un adorador, si tú no tienes vida de ayuno y oración, si tú no estudias profundamente la palabra, si tú no tienes amor por las almas, si tú no menosprecias tu vida, tú vas a caer en alguna de estas 3, si no es que ya caíste. Si no es que ya caíste. Así que revisa tu vida, porque tienes tiempo de volver atrás, de volver a la senda antigua. Chequéate si o padeces de mundanalidades o no te importa que en la iglesia donde tú estás no se respete a Dios y no se respeta al pueblo de Dios. Porque la misma culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Recordemos que en el libro del Apocalipsis el Señor le habla a los cristianos diciéndole: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Gloria sea al Señor. Es decir, a esa mujer profetiza, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Es decir, tú no lo eres, pero lo permites. Tú no lo eres, pero lo permites. Entonces, tal vez estás en una iglesia y tú dices: bueno, yo no me meto en eso, yo lo que vengo aquí es a adorar a Dios, me gusta la predicación del pastor. Tú estás permitiendo esas cosas.
entonces tú vas a ir al mismo rumbo de ellos. Tal vez andas en apostasía, andas creyendo en que los niveles de Dios son niveles, que los niveles espirituales de Dios son niveles financieros. En lugar de ser un nivel de relación con Dios, en lugar de poder escuchar más la voz de Dios, tal vez andas como la profeta, falsa profeta esa que anda por ahí, escuchando la voz de los billetes. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. O tal vez andas en ecumenismos. Le voy a seguir diciendo, hermano, y bueno, le agradezco que me envió también el pésame por el problema familiar que tuvimos. Pero ese muchacho que estuvo en el canal de Luis Toro, creo que Luis Toro le hizo una entrevista a él y él decía que había aprendido mucho con Luis Toro y todas esas cosas. Bien, él dice que es cristiano. Ahora, yo fui a su Facebook, porque él es amigo mío en Facebook, y le pedí una entrevista en mi canal y no quiso. Bueno, ahora yo me explico, ¿cómo es que tú le das una entrevista a un sacerdote católico y no le das una entrevista a un pastor cristiano? Alguien que es de tu misma fe. ¿Cómo es eso? Alguien que me explique, ¿cómo es eso? Eso es ecumenismo. Él sabe que en la entrevista mía, pues él iba a tener que responder 2 o 3 cosas. Y entonces no quiso. Yo le dije, ¿cómo es posible que tú aceptes ir al canal de Luis Toro y no aceptas ir al canal de un pastor cristiano? Suponiendo que sea cristiano. Él dice que lo es. Hay que estar vigilante, mis hermanos, vigilante siempre. Gloria sea el Señor, vigilante siempre. Porque el diablo anda como león rugiente, aguardando a quien devorar. ¿No quieres que te devore? Tienes que ser un adorador. Tienes que ayunar y tienes que orar. Tienes que estudiar la Escritura. Tienes que tener amor por las almas. Y tienes que menospreciar tu vida. Si no lo haces, pues estos 3 monstruos, mundanalidad, apostasía y ecumenismo, van a ir tras de ti. Y no te puedo asegurar que no te coman. Indiferentemente de los buenos motivos que tengas y los buenos deseos que tengas de servir a Dios y de salvar tu alma. No te puedo asegurar que no te traen. No te puedo asegurar que no te engullen, que no te coman enterito. Amén. Entonces esto es una palabra de exhortación al pueblo de Dios para que realmente sean lo que Dios quiere que ustedes sean. Que todos seamos. Seamos guerreros del Señor. Que peleemos la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Eso tenemos que hacerlo todo, no solo Timoteo. No solo Timoteo. Tenemos que predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Tenemos que redarguir, que reprender, que exhortar. Ahora, con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. No solo con dureza, sino que tiene que haber paciencia y tiene que haber doctrina. ¿Qué pasa con los apologistas católicos? Ellos no tienen doctrina, ellos simplemente vienen al canal a decirme, eres un pastorcete, eres un hijo del diablo, eres un hereje, pero no dicen por qué, porque no tienen doctrina, no saben lo que están diciendo. Simplemente es algo automático. El cristiano evangélico puede también convertirse en algo así. Entonces, si le vas a decir algo a alguien, apóyalo. ¿Con qué? Con paciencia y doctrina. Es decir, sustenta lo que tú vas a decir. Si le vas a decir a alguien que está cometiendo idolatría, susténtalo. Dile por qué se lo estás diciendo. No tan solo eres un idólatra, un hijo de la gran ramera, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. No. Sino que todo lo que hables esté amparado por la Escritura. De esa manera vas a estar cumpliendo lo que dice Dios. Para exhortar hay que hacerlo con toda paciencia, pero no solo paciencia, sino que tiene que haber doctrina, tiene que haber un amparo de lo que tú digas. No como Rafael Díaz, que nos llama herejes, pero no hay un amparo para llamarnos herejes, porque el mismo catecismo católico nos llama cristianos unidos a Cristo. Entonces, el creyente católico, la iglesia católica no tiene un amparo cuando nos llama herejes, porque su propia doctrina lo contradice. Eso es hablar sin amparo, hablar sin paciencia, hablar sin doctrina. Nosotros no podemos ser como ese tipo de especímenes. Tenemos que hacer como dice la Escritura. Predicar la palabra, instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar, pero con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, que son estos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué predican? Fábulas. ¿Cuántos predicadores famosos de fábulas existen ahora? Montones. Montones. ¿Qué nos dice el Señor? Pero tú sé sobrio en todo. Es decir, piensa bien las cosas, medítalas bien y actúa sobriamente. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Es lo que todos tenemos que hacer, porque es la gran comisión. Hay que predicar la palabra, hay que ganar almas. Hay que ganar almas. Gloria sea al Señor. Hay que ganar almas. Cumple tu ministerio. Eso estoy haciendo. Bendito sea el Señor. Amén. Espero que esta palabra les sea de edificación y muchos reciban la palabra y la retengan y la palabra llegue al corazón de ustedes y caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Porque entonces así vamos a ser realmente guerreros del Señor, usados en gran manera, de una manera poderosa. Vamos literalmente a destruir las artimañas del diablo y el reino de las tinieblas. Pero solamente si nosotros actuamos y vivimos congruentemente con lo que dice la Escritura. Vamos a mirar el chat ahora. Gloria sea al Señor. Amén, mi hermana Marta. Yo creo que esto nos sirve a todos. A todos nos sirve. A todos.
A mí también, a todos, pues cada día tenemos que meternos más adentro de esto. Así entonces, cuando prediquemos, lo vamos a hacer poderosamente y va a haber conversión de almas y va a haber ganancias de alma para el Señor. Gloria sea al Señor. Gracias, mi hermano Ramiro. Gracias, mi hermana Vero. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, mi hermana Lisette. Dice el hermano Fede, me falta ayuno, pastor. Dios lo bendiga. Como dije, me declaré culpable muchos tiempos en mi vida. También me ha faltado. También me ha faltado. Pero esos han sido tiempos pobres para mí espiritualmente. Entonces, me ha enseñado que no puede faltar. Es decir, literalmente no puede faltar. Gloria sea al Señor. Si queremos sentirnos bien con Dios, si queremos tener revelación, si queremos vivir una vida que nosotros sintamos a Dios como lo que es, algo real, el ayuno es esencial. Esencial, completamente esencial. Dice mi hermana Marta que cómo ayuna. No hay una fórmula para eso. Al menos yo no la conozco y no creo que la haya porque la Biblia no la dice. La Biblia no la dice. Solamente dice que cuando ayunemos, pues que no andemos pregonando el ayuno. Ahora, no dice de qué manera ayunar, cuántas horas ayunar, cuántos días ayunar. ¿Por qué razón no lo dice? Porque eso es parte de nuestra relación con Dios. Parte de nuestra relación con Dios. Para algunas personas ayunar le puede ser muy difícil. Para mí en un tiempo lo fue. Realmente lo fue. Porque el día que ayunaba era cuando más hambre sentía. Había veces que yo me despertaba en la mañana y literalmente eran las 7 de la noche y yo no había comido nada. Pero ojo con esto, para que vean que lo espiritual es tremendo. Yo no sentía hambre ninguna. Ninguna hambre. Andaba en otras cosas, en esto, en lo otro, eran 7 de la noche, a lo mejor más. Y yo no había, yo creo que ni tomado agua, yo creo en todo el día, a lo mejor agua así. Y no sentía hambre. No sentía hambre. Pero cuando yo decía, voy a ayunar, ¡oh! Eso era que tenía que agarrar este dedo y mordérmelo así. Literalmente, no hago una ilustración. No hago una ilustración. Literalmente tenía que morderme el dedo. Porque era algo descontrolado. Algo descontrolado. Era tan descontrolado que yo inclusive, hay veces estaba ayunando, iba literalmente sin saber qué es lo que estaba haciendo a comer. Cuando me daba cuenta, yo estaba llevando algo a la boca y decía, wow, rompí el ayuno, no me di cuenta. Porque la mente me llevaba como puro zombie. Como puro zombie. Alabado sea el Señor. Ahora, hay que orar para que esas cadenas se rompan. Y empezar de poquito a mucho. O de poquito a más. De poquito a más. El que le gusta desayunar, que se salte el desayuno primero. Es decir, no desayuna y normal, al mediodía pues almuerza. Ya se saltó el desayuno, va acostumbrando a su espíritu a dominar la carne. Y así va subiendo, le va subiendo, le va subiendo, le va subiéndole. Poco a poco, gloria sea al Señor.
poco a poco. Me acuerdo la primera vez que ayuné 3 días completos. Literalmente sentía que me moría. Es decir, sobre todo el primer día. El primer día cuando yo me acosté a dormir, mi cuerpo temblaba tanto por dentro que yo dije, de esta no, yo no amanezco. Yo no amanezco. Gloria sea al Señor. Y ya el segundo día fue más fácil y el tercer día fue más fácil. Pero el primer día, literalmente pensé que me moría. ¿Por qué razón? Porque nunca yo había ayunado. Literalmente nunca. Nunca. Y tuve una campaña evangelística, una cruzada allá en el estado de Michigan. Y bueno, cuando hablo de nunca ayunar, nunca he hecho un ayuno grande, estoy hablando. Y sin estar preparado, yo pues dije 3 días. Y no, literalmente por poco me muero. No sé cómo sobrevivir, por la gracia de Dios. Entonces hay que ir suave. Ir suave. Gloria sea el Señor. Suave, yendo suave, yendo suave. Para que no el cuerpo no sufra también. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que tenemos que sustentarlo. Ahora ya yo he comprobado con que tú sientas hambre y le digas al cuerpo que no, eso te ayuda espiritualmente un montón. Hay días que hay veces que tú puedes ayunar todo el día y no te ayuda de nada porque no sientes hambre. Otras veces nada más que te saltas, no sé, dices, ok, hoy es hasta las 7 de la noche y sientes que llevas una semana sin comer. Aprovecha más. Entre más luchas tengas, más vas a crecer. Ahora, ve de menos a más. Solamente sáltate el desayuno. ¿Te gusta comerte tu pancito, tu chocolate o tu café? No. No. Y ya, al almuerzo, pues almuerza normal. Y así entonces ya cuando tu cuerpo esté preparado, entonces digo, ok, no desayuno, no almuerzo. Y entonces ya después cenas, comes por la tarde. Y así entonces vas preparando tu cuerpo para ir a más y a más y a más. Exacto, mi hermana Marta. Dice la hermana Marta, yo he ayunado, pero no por razones espirituales, sino porque no me da hambre o falta de tiempo. Exacto, eso no es ayuno. Es lo que a mí, por eso digo, hay veces que yo he estado todo el día sin comer y no me da hambre. Pero entonces cuando estoy ayunando sí me da hambre porque hay luchas espirituales. El diablo viene y te dice, oye, es la hora de comer, es la hora de comer. Y hay veces que no sé, cuando es un ayuno así fuerte, yo obligatoriamente tengo que encerrarme en un cuarto. Me encierro en un cuarto y no dejo que nadie venga a verme. ¿Por qué? Porque entonces vienen mis hijos, no, que tengo hambre, que entonces me recuerdan la comida. O tal vez viene mi esposa. Entonces, va a ser peor el tormento. Entonces yo me recluyo y me quedo ahí sin salir. Para nada salgo. Agarro bastantes botellas de agua y en un cuarto me quedo allí. Leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, así. Porque si entonces veo la comida y paso por la cocina y se está cocinando, entonces va a ser más duro. Amén, dice el hermano Fede, así es, pastor. Esta carne no quiere ayunar, soy recién convertido y la verdad me cuesta. Amén, a mí me costó, al principio me costó muchísimo. Muchísimo.
pero se va de poquito a más. Hay que aprender a dominar la mente. La mente no nos domina, nosotros dominamos la mente a través del espíritu. Dice la hermana Marta, oiga, mi esposo no va a querer que yo ayune, se va a preocupar por mí. No, mi hermana, porque va a ir usted suave. No vaya duro. No vaya duro porque sí también se va a preocupar. Porque hay veces que mi esposa ha hecho un ayuno largo y yo he querido suspendérselo. He querido suspendérselo. Entonces, vaya de suave a más. De suave a más. Simplemente, si le gusta desayunar, no desayune. Así su esposo se va acostumbrando a que usted tiene una vida de ayuno y así entonces cuando usted le va subiendo, él ve que usted lo está haciendo sabiamente y no alocadamente como hice yo 3 días de ayuno, que literalmente yo no sé cómo no me morí. Porque yo sentía que me moría. Sentía literalmente que me moría. Gloria sea al Señor. Entonces, yendo de poquito a más, va a... Te dice, ok, esta semana o estos 3 días no voy a desayunar, ninguno de los 3 días. Ya, al cuarto día sigue su desayuno normal. Y luego dice, ok, una semana que no desayuno. Y ya cuando usted vea que ya usted puede dominarse, pues entonces le sube y dice, ok, estos 3 días ni desayuno ni almuerzo. Ni desayuno ni almuerzo. Gloria sea al Señor. Y entonces, así va, alabado sea el Señor. Amén, mi hermana Marta, gloria sea al Señor. Dice el carnalito 2000, y si le da gastritis, eso no le ayuda a Dios. Bueno, mi hermano, a no ser que padezcas de una gastritis muy grande, si lo haces de poquito a poquito, no tienes problema. Porque yo no creo que padezca de gastritis, pero hay veces cuando me esfuerzo demasiado, sí el estómago me da problemas y tremenda acidez y dolor en la boca del estómago. Pero como te digo, uno va poco a poco y no hace nada. En los países de nosotros, muchas veces estábamos sin comer y nunca nos pasó nada. Gloria sea al Señor. Así que eso no mata a nadie. Es importante, todas las cosas. No solo el ayuno, tener una vida de oración, una vida de ayuno y oración, todo es importante. El estudio de la escritura es importante. Aunque sea una vez al día, estudiar la escritura, pedirle a Dios revelación. Y no frustrarse por las falsas revelaciones. Porque muchos creyentes, vamos a decirle más nuevos, muchas veces se frustran porque dicen, no, es que Dios me reveló algo y a lo mejor está equivocado. Hay que entender que el propio Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que al principio van a ser falsas revelaciones, van a ser revelaciones de la mente de uno simplemente. Uno va a cantar algo y va a decir, wow, me lo reveló Dios. Pero hay que comprender que todo tiene un proceso. Cuando llega la revelación de Dios, entonces realmente comienzan a venir las verdaderas profecías y comienzan a venir la verdadera revelación. Entonces uno no se puede frustrar porque uno empieza a estudiar la escritura y de pronto empieza a ver cosas que no son
y entonces dice, ah, bueno, vi esto, pero después se da cuenta de que está mal y las personas se frustran y ya no, yo es que yo no sirvo para esto. No, no, no. Hay que entender que el cuerpo humano está hecho de emociones y de muchas emociones han salido muchas herejías. ¿Por qué? La persona está emocionada y piensa que algo es de Dios. Entonces, cuando uno está estudiando la escritura, y esto lo voy a hablar más profundo en un video, uno tiene que saber pasar ese tiempo de las emociones. Al primero va a ser mucha emoción. Y wow, y esto es esto, y wow, y esto es lo otro, pero después te das cuenta que no. Entonces, cuando pasa ese tiempo que ya tú venciste tus emociones, entonces que comienza a venir la verdadera revelación de Dios. Ya Dios sabe ya que ya Él te demostró que tú te equivocabas. Y ahora te digo, ok, ahora voy yo. Y entonces que tú empiezas a recibir la verdadera revelación. Entonces cuando uno comienza al principio a estudiar la escritura, no puede creer todo lo que uno piensa que es. Tiene que ir con calma y saber que uno está comenzando. Ir con calma, saber que uno está comenzando. Entonces todo tiene niveles, todo tiene un progreso, todo tiene pues un camino y hay que ir recorriendo ese camino, ir recorriendo ese camino. Ya cuando tú empiezas a recorrer ese camino, entonces te va viniendo la revelación de Dios más grande, más grande, más grande. Entonces todo lleva pasos. Gloria sea al Señor. Bueno, ya llegaron los católicos al chat. Parafraseando una canción, los católicos llegaron ya, llegaron bailando el ricachá. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.
Bendito sea el Señor. A ver, ¿de qué están hablando en el chat? Ok, dice Lord C 2011. Eduardo, tengo mis dudas sobre si debemos de guardar el sábado o no, como dicen los adventistas. Bueno, la Biblia es claro, la Biblia es absolutamente clara cuando nos deja ver que ninguno de los apóstoles, pues, nos mandaron en ninguna manera a guardar el sábado. Yo voy a cerrar este video, no se vayan, y voy a abrir otro video y nos ponemos a conversar de otros temas de la Biblia, para no mezclar una cosa con la otra. No se vayan, bendito sea el Señor. Voy a abrir otro video en vivo, así que no se vayan. Vamos a seguir conversando de la escritura, de temas variados ahora. Voy a responder preguntas de temas variados y vamos a hablar de temas variados. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Gracias por habernos acompañado en este video en vivo. Recuerda suscríbete y comparte este video. Si te somos de edificación, pues puedes ayudar a nuestro ministerio enviando las ofrendas a la información que vas a ver aquí abajo en el video, en los textos que hay aquí en el video. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Amén.